Estás escuchando Radio Faikán Lanzarote, 91.6 FM. Síguenos en nuestras redes sociales, Radio Faikán Lanzarote en Facebook e Instagram. Las mañanas de Radio Faikán con Paco Robaina. Aquí comienza el Club de Lectura de Radio Faikán Lanzarote, con Sandra María Rivas y Paco Robaina. Bueno, señores, como acaban de escuchar y como también hemos anunciado en nuestras redes sociales, como es habitual, el día anterior, nos adentramos como cada viernes en nuestro Club de Lectura de Radio Faikán. Ya saben que es el espacio que habitualmente les acompaña a final de semana, en esta hora, a partir de las 10:10, 11:10, 11:15, para hablar de libros. Normalmente está nuestra compañera Sandra María Rivas con recomendaciones de lectura de todo tipo, de todos los géneros y para todas las edades, para disfrutar del poquito tiempo libre del que dispongamos del fin de semana para disfrutar del placer de la lectura, pero como saben está pasando por un momento de salud un poco delicado y hace un par de meses que no viene. Lo que estamos haciendo todos los viernes en el club es invitar a autores y autoras a que vengan también a presentarnos sus obras. La lista de los libros más vendidos y recomendaciones las vamos a dejar y las hemos dejado apartadas hasta que Sandra, la compañera, se pueda reincorporar. Dicho todo esto, desde ayer anunciamos que hoy nos va a visitar, y de hecho ya la tenemos en el estudio enseguida, la vamos a saludar, la escritora y terapeuta especializada en trauma y mentora en liderazgo de alto rendimiento, María Hernández. Está aquí para presentarnos su nueva obra titulada Regresando a mí. Aquellos y aquellas que nos ven por Facebook ya pueden comprobar cómo a mi izquierda, a derecha de sus pantallas, pueden ver la portada en grande de la nueva obra de María Hernández. Tengo el libro aquí en físico, se lo estoy mostrando como hago todos los viernes. Regresando a mí. María Hernández, buenos días. Días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenida al programa y bienvenida a Bien nuestro club hallada. director. Bueno, estamos mostrando la portada y lo que siempre suelo preguntar a los autores y autoras que nos visitan cada viernes es ¿qué hay detrás de esta portada o cubierta del libro? Pues detrás de esa cubierta, aparte del título, regresando a mí, regresando a lo que yo soy, como autenticidad, como alma, no como persona física, educada de una manera, viviendo en un entorno. Entonces, detrás de la portada está una parte o los impactos que marcaron mi historia para luego un día decidir este camino no lo quiero, Vale. porque no me siento a gusto con él. María, entiendo que todos los elementos que figuran en la portada o cubierta del libro tienen un significado. Los Sí. globos, las margaritas, el árbol, el arcoíris. Totalmente. El significado de la parte que está seca ¿Sí? es el significado de pues la parte en la que yo me quise morir, en la que me quise quitar la vida, tuve anorexia, muchas depresiones, violencia que no solamente ejercieron, sino que ejercí yo sobre mí. Y la parte del arco iris es cuando se va toda esa tormenta y uno vuelve a renacer, y entonces viene lo verde, la esperanza, Claro. la prosperidad. Por la ahí abundancia. está la explicación de por qué la parte izquierda, digamos, de la portada es en blanco y negro, la parte derecha color. Totalmente, totalmente. Se pasa de la oscuridad De la a la luz. oscuridad a la luz, exactamente. Regresando a mí, habla de ti, María. Sí, habla de mí, de mi historia. Hay una parte, claro, que hablo de los porqués, es decir, qué pasó para que esas piecitas se fueran colocando en el puzzle de mi vida y cómo luego decidí transformarla. Es verdad que hay cosas modificadas por posibles también demandas. Claro, porque hay que ser muy delicado Sí, también con el sí, lenguaje, sí, ¿no? Cuando sí. se habla de uno mismo. Hay nombre y hay parte de la estructura de la historia que está modificada en tiempo y un poco en forma para que nadie se sintiera ofendido, pero la historia, los hechos son reales. Vale, enseguida vamos a volver al libro, pero también hemos dicho al principio que eres terapeuta, especialista en trauma y mentora en liderazgo de alto rendimiento. Voy a ir por aquí ahora y luego volvemos al libro porque hay mucho de qué hablar del libro. ¿De qué trata exactamente esta especialización en la que... ¿En el alto rendimiento o como terapeuta? Como terapeuta. Como terapeuta y especializada en el trauma, volvemos al libro, Vale. porque son los impactos que vivimos desde los 0 a los 7 años, lo que hacen que nuestra personalidad adulta sea de una forma determinada. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones vayan por un camino determinado.
cómo nos relacionamos con los demás, cómo elegimos una profesión u otra, cómo formamos un hogar, cómo decidimos la pareja con la que elegimos vivir por lo menos un tiempo. Entonces todo eso viene siendo estructurado por eso que nos educaron en nuestro entorno, principalmente en nuestro hogar, papá y mamá, y lo que nosotros vimos de ellos. El ser humano aprende por imitación. Eso es verdad. Entonces, si nuestro padre nos dice, te estás quieto, él ve el dedo, el niño ve el dedo. Entonces va creciendo con, me tengo que estar quieto. No porque el dedo es la señal. Exacto. Cuando ve algo así, muy probablemente, cuando vaya incluso al colegio o en la adolescencia, alguien le hace así, el niño o se reprima o incluso sea violento. Claro, se pueda convertir en un adulto violento. Pues, ¿por qué? Porque con papá yo no le puedo levantar el tono de voz, ni le puedo faltar al respeto, porque muy probablemente hasta le tenga miedo. Pero con alguien de afuera quizá yo saco de pronto ese poder, o no, o me voy a la sumisión, que me fui yo, y sea agresivo con el otro porque a ti no te voy a permitir que me faltes, ¿no? A lo mejor solo el dedo, un profesor le dice así. Un gesto. Y por eso luego en el colegio se ven espectacularmente, desafortunadamente, se ven muchos actos hoy día, el bullying, el abuso, porque los niños están reprimidos realmente. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Has hablado de 1 a 7 años. Sí. Por lo que has explicado... Del 0 a 7. De 0 a 7. Y aclaro un poquito más. Ya está científicamente comprobado que el impacto ya lo recibimos en el útero de mamá. En el útero, ni siquiera sin haber nacido. Sin haber nacido, todo lo que mamá siente, de los 0 a los 7, es decir, desde que está en el útero de mamá hasta los 7 años son como uno con mamá. El niño, lo que la mamá siente, percibe, piensa, claro, toda esa energía la va recibiendo el niño también. Pero ¿y por qué se marca el límite a los 7 años? ¿Por alguna razón en especial? Neurológicamente, porque el cerebro del niño a nivel cognitivo empieza a desarrollar y a percibir, digamos, a decidir por sí mismo si esto me gusta, no me gusta. También cuando ya llega también al colegio, empieza a moverse en otros entornos, él se empieza a dar cuenta de que hay cosas que a él le gustan o le disgustan, aunque no tenga un enfrentamiento con sus padres. Pero sí empieza a dejar de ser emocional, porque hasta los 7 somos solamente emocionales, a desarrollar otro tipo de, preguntas como, mamá me dice que no, el señor me dice que sí, y empieza a cuestionarse, por decirlo de una manera que los oyentes puedan comprender. Qué interesante todo lo que nos estás contando, especialmente para los papis. Sí. Totalmente. Los padres a veces no somos conscientes del daño que podemos causar. Exacto, iba por ahí. Porque claro, nosotros educamos según nos han educado a nosotros. Exacto. Sí. Entonces, hay muchas cosas de la educación que hemos recibido y ya como adultos nos damos cuenta que no debemos trasladarle a nuestros niños. Y sobre todo cuando estás hablando que de 0 a 7 años es cuando se va conformando la personalidad o futura personalidad del niño. Mira, niña, ¿no? te cuento una experiencia mía personal con mi niña pequeña. Mi embarazo no fue sano. Habían problemas y se acentuaron un poco, ¿no? Y hubo gritos. ¿En el embarazo? Bueno. Entonces, cuando mi niña tenía apenas hace un par de años, tiene 13, yo creo que tenía 11 años, nosotras conversamos mucho, pues yo me entrené para... el deseo de ser terapeuta fue para acompañar a mi hija, principalmente. Para poder comunicarte con tu hija. Sí, y saber cómo. Poder ayudarla, porque mi niña tiene una herida de unos traumas de abandono y de humillación muy grandes, ¿no? Las dos. Entonces estábamos conversando, desconectamos todos, salimos a pasear y empezamos a entrar en esa intimidad que ella me cuente cosas. Y ella me contaba cosas que yo realmente desconocía. ¿Y por qué sé que son ciertas? Y ya con el descubrimiento científico aún más, porque ella me decía, mamá, yo escuchaba cómo papá te gritaba. Papá te dijo tal cosa y no lo sabe nadie. O sea, ni mi hija mayor lo sabe. Pero ¿era capaz de recordar eso? Porque hoy ya sabemos que no es verdad que los recuerdos empiezan a partir de los 2 años, sino que si tienes esa libertad y esa no intoxicación de todas esas ideas que acabas de decir tú, de esa educación, de formarte, de adoctrinarte a que seas de una manera y de dejar al niño libre para que él por sí mismo descubra, el niño no olvida quién es. Hay una pregunta que me acaba de surgir ahora
una reflexión. A ver cómo te la planteo. Es decir, ¿sabes qué? Hay ocasiones en cuando una mamá da a luz, hay ocasiones en las que entra como una especie de depresión postparto, que le llaman, y rechaza al bebé. Cuando se dan esas situaciones, ¿el bebé siente el rechazo de la mami? Sí, yo lo tuve con mi primera hija. Que la quería mucho, pero cuando ella nació y lo que pasó en la familia, que pues era soltera, no sé, no me casé, pues tuve esa depresión postparto y hay una gran diferencia entre cómo es mi hija mayor y cómo es mi hija pequeña, ¿no? Porque con la que no tuviste la depresión, ¿qué diferencias existen actualmente? Una es más espontánea que la otra, es mucho La que más, no tuvo la... con la que tuve la depresión, ¿sí? es más reservada. Vale. Fue mucho más tímida, lo pasó muy mal en la infancia porque además pasó por muchas cosas. Ella ha tenido que aprender de adulta, hoy es madre y tiene una bebé con la que todo lo contrario, ella actúa con libertad hacia la bebé, deja que ella explore, que la niña de alguna manera tiene 1 año y medio de que ella descubra y decida, dentro de que yo estoy al constante de que no le pase nada, pero una educación completamente diferente. ¿Como abuela has tenido que ayudar a tu hija o tu hija ya, con la experiencia previa y lo que ha pasado, sabe perfectamente lo que debe y no debe hacer con su hija? En este caso tengo que comentar una cosa. Con mi hija es más sensible porque yo a mi hija la perdí durante unos años por esas situaciones. Yeah. Entonces he ganado una adulta, perdí una niña, gané una adulta y me he tenido que ganar su respeto siendo coherente con mi vida. Vale. Sin dejar de ser quien eres, Sin ¿no? dejar de ser, exactamente. Porque esa es la libertad. Exacto. La que nos hace, sentirnos personas Libres. Tener que sufrir el rechazo de mi hija o el hecho de que yo causé daño en ella, esa fue una de las dolores por los que tuve que pasar. Ganarme su confianza y ahora sí, a partir de lo que yo hago, sí que ella ha cogido parte de esas enseñanzas para ella. Entiendo que estas terapias especializadas en trauma son herramientas o quizás le das un enfoque integrador. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Cómo se le da ese enfoque integrador? Pues la base de todo es la espiritualidad. Vale. Separemos espiritualidad, mal llamada espiritualidad, de la religiosidad, de ese egocentrismo que tienen, yo soy muy espiritual, ¿no es cierto? La espiritualidad es que tú te conectes contigo, con tu alma, con tu esencia y recuerdes lo que tú eras. Recuerda cuando eras un niño creativo, curioso, qué soñabas, qué anhelabas, qué deseabas tú para la vida, qué soñabas con ser adulto. Eso es llegar a la espiritualidad, conectar con la esencia de la infancia, que es un alma pura, ¿no? Pero es difícil llegar a conectar, ¿eh? Por eso se utilizan tantas herramientas, porque hay tantos bloqueos y tantos miedos a encontrar con esa parte oscura, con esa sombra que dice Carl Jung, para que tú digas, bueno, vale, yo voy a saber qué hice, o voy a saber quién soy, voy a descubrir lo que se esconde detrás de todos esos miedos que yo tengo y voy a recordar quién era como niño, antes de que todo empezara a contaminarse. Yo digo a intoxicarse, a contaminarse por la educación, por, entre comillas, adoctrinarse, no se me malinterprete. Y ¿qué había ahí para que yo hoy pueda dar un giro a mi vida? Si lo deseo hacer. Que conste que esto es una elección. No todo el mundo decide cambiar su vida, aunque esté sufriendo muchísimo. Eso, hay una parte de la sociedad que no desea ese cambio. Pero porque también, María, no sé si estarás de acuerdo, hay gente que sufre, pero que disfruta sufriendo. Sí, porque ahí hay un premio muy grande. ¿Cuál es? El sentirme víctima, tengo en mi entorno muchísima gente que viene a decirme pobrecito. Esa es la clave. Entonces el victimismo es una parte de sentirme querido, mal querido. ¿Cuántos daños nos hacemos a nosotros mismos con ese victimismo? Nos destruimos totalmente. Porque no avanzamos, ¿verdad? No. Claro, nos frena. No disfrutas de la vida, estás viviendo en el pasado y en el futuro, no estás en lo que también dice el gran Eckhart Tolle, el aquí y ahora, pues como hacen grandes líderes de la humanidad que hizo Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, perdonar, aceptar y reconocer, y a partir de ahí creó un mundo totalmente diferente y nos han dejado una gran semilla. Entonces la víctima no va a salir nunca de ese agujerito. Hay una pregunta que acaba de mandar una oyente muy interesante, porque además, bueno, no digo muy interesante porque la tenía yo aquí pensada, sino que ha coincidido, que pensamos lo mismo. ¿Qué porcentaje tiene de psicología clínica estas terapias especializadas en trauma? Pues yo diría que de psicología clínica puede tener hasta un 80%, porque una parte de
casi todo, o bueno, una parte se basa en la psicología. Lo que pasa es que la psicología a veces es muy técnica. Entonces yo tengo compañeros psicólogos que estudian toda esta terapia para acompañar. Y para complementar. Exactamente, porque estas herramientas son mucho más impactantes en el cerebro, hacen un impacto mucho más grande, un clic, un anclaje que se dice, para que se abran mucho más pronto. Entonces, ¿qué ocurre? Que no están años en terapia. Un acompañamiento, depende de cuáles sean los traumas, de 3 o 6 meses, puede hacer unos grandes cambios en la mentalidad de la persona. Esto es muy interesante, María, porque lo iba a enlazar con la siguiente pregunta. ¿Estás a favor o en contra de intentar entrar en terapia con una persona que esté sufriendo, que haya pasado por un trauma, sin medicación? ¿Se puede conseguir sin medicación? Últimamente la psicología tira mucho, y psiquiatría sobre todo, de medicación. Vale, pero con aquella experiencia que tuvimos con la compañera de la que te hablé antes, que en el espacio holístico que teníamos antes, hemos entendíamos que se puede tratar un trauma sin tener que medicarse. Depende del trauma. O sea, la medicación al comienzo, depende de lo que esté sucediendo ahí, se acompaña con medicación. Luego, Vale. paulatinamente sí se va dejando, pero yo no recomiendo, porque nosotros no sabemos qué hay detrás de esa persona. Claro. Al despertar los traumas pueden despertarte cosas mucho más graves y escondidas como violaciones, y eso hay que pasar por un tratamiento a veces psiquiátrico. Incluso se pueden descubrir aspectos de la personalidad que ni la propia persona Totalmente. Conocía, pero que de repente afloran. Puede ser. ¿Esto puede ocurrir? Sí, totalmente. Incluso Claro. siendo adultos. Sí, ya. sí. Sobre todo, y ante todo siendo adulto. Siendo adultos. ¿Y por qué pasaría más en una edad adulta que...? Porque en la edad adulta tú ya tienes muchas más memorias guardadas. Tienes mucho más bloqueo, pero también tienes muchas más memorias que están ahí escondidas. Cuando esas memorias aparecen, puede ser que una de ellas haya sido una agresión muy fuerte y le cause un impacto y haya un momento en que la persona se rompe. Entonces, si lo quieres hacer de manera sin medicación, tienes que estar muy preparado. Es como cuando trabajamos con el MDR, Vale. que también es una herramienta de la psicología. Tienes que estar muy formado, porque puede aparecer una situación en la que te pille desprevenido. Y que te descontroles, ¿no? Exactamente, y que no puedes ayudar a la persona, sino que le causes un mayor dolor. Cuidado con eso, ¿eh? Advertencia. Si no estás formado, si no tienes las herramientas, por eso la formación es continua, no te atrevas a entrar en un camino que no sabes lo que vas a encontrar. Pero esto, por ejemplo... Eso es lo que, de hecho, nos forman así. Vale. Hay Yo cosas lo que puedo son trasladar- psiquiátricas y no se puede. No se puede eso no se puede tocar. No se Yo puede siempre tocar. hago esa diferenciación y creo que estoy en lo cierto. Una cosa es psicología, otra cosa es psiquiatría. Exactamente, Son cosas sí, sí, distintas. Son Sí, porque especialidades. hay distintas. hay unas enfermedades, a lo mejor un sociópata, un psicópata, lo que hoy también llaman un narcisista. Cuidado con eso, ¿eh? Si no estás preparado, lo que vas a causar es un mayor dolor. ¿Tus terapias sirven también, se pueden trasladar al ámbito laboral? Sí, completamente. Hacemos entrenamiento en equipos laborales, de empresa, Exacto, como en a eso equipos iba. con familia. O sea, trabajar una terapia familiar es maravilloso. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial? Pues que, imagínate que estamos en grupo familiar aquí y se sienten en confianza, zona segura, que les digo yo, para que ellos puedan expresar lo que sienten, sabiendo que los adultos van a recibir esa información como valiosa para ellos, no como un rechazo, no como acusándome, no como culpándome, sino la información que me está diciendo mi hijo o mi hija. Te pongo otra vez un ejemplo personal. Vale. Mis 2 hijas me han dicho en algún momento: mamá, yo te odio. Esa información para mí ha sido valiosa. Paso el dolor de saber que les hice daño, pero escucho lo que me están diciendo y entonces yo me hago ese trabajo para decir, ahora cómo puedo yo ayudar a mis hijas a que ese odio desaparezca. Pero Yo odio, es decir, ese amor tan profundo y me fallaste. No es un odio Claro. de, te maté. No, Pero claro, hay dos formas de verlo. Exacto. O es, como tú dices, lo entiendo, escucho y actúo para solucionar esta situación, o si tú me odias, yo te odio y no nos vemos más. pero eso ya entra en la venganza y ahí no puedes hacer nada. Claro. ¿Cómo luchar contra eso? No, no se puede. Ese sentimiento de venganza no se puede trabajar en él. Sí, sí se puede. Se puede, De ¿no? hecho, lo trabajamos. Vale. Yo he trabajado con gente de venganza. Cuando empiezas a preguntarle y a confrontarle y a incomodarle, decir, vale, ¿y tú por qué crees que eso? Mira, te cuento ayer una anécdota en el compartir con el programa de radio de Onda Aragonesa, el presentador, ¿no? Él
hacía la pregunta de entonces, ¿por qué? Lo mismo que me acabas de preguntar, ¿por qué hay tanto hijo de por ahí que no sé qué, esos no se les... No? Y yo le dije, vale, pero ¿tú por qué interpretas que ellos son así? ¿Tú por qué crees que ellos son malos y tú eres bueno? Y cuando te hizo la pregunta, ¿cómo te la hizo? De la manera de subió el tono de voz, fue ¿Eso qué impositivo, significa? que ahí hay algo en su pasado que a él le duele demasiado como para salir a ese camino de delante y decir, uy, yo aquí me tengo, lo que decía antes, yo aquí me tengo que mirar algo porque lo que sucedió, obviamente yo no lo conozco a él, ¿no? Claro. Pero lo que sucedió fue que hubo alguna agresión dentro de su familia, de su entorno, claro. que él lo vio como peligroso y hoy día él lo reconoce y además tú sabes que todas las redes, todo lo que nos publicitan causa un gran impacto en nosotros. Inmediato, además. Exacto, y que puede ser que todo el tiempo inconscientemente le esté recordando eso. Cuando alguien le recuerda ya directamente la situación de por qué tú crees que le estás recordando a alguien de su entorno. Y además que si te lo planteó así, tiene como cierto que rencor. iba suave, ¿no? Y cuando pasó esa situación, subió el tono de voz. Se quiso imponer a ti, Sí. ¿no? Como contradecirme Exacto. o confrontarme para Exacto. que yo bajara, decía, no, tú no estás siendo sincera, esto es mentira. Y le comentaste, creo que deberías Sí, le ir a dije. terapia. No exactamente, le dije, yo creo que esto te lo deberías hacer mirar. Entonces la persona dice, me lo debería hacer mirar y tal. Y digo, bueno, no me malinterprete, pero creo que tienes algo por ahí que sutilmente está escondido y no te deja ver la realidad de lo que has vivido. Vamos a cambiar, o sea, es que se nos va el tiempo, estaría horas hablando contigo, María. También eres mentora en liderazgo de alto rendimiento. Entiendo que esta es la parte con la que trabajas con empresas y con grupos de trabajadores, con recursos humanos, etcétera. Sí. ¿Qué trabajo se hace aquí? Ahí entramos más en el mindset, que Vale. es la terapia de entrenamiento rápida. Y grupal, ¿no? Entiendo. Exacto, Vale. y eso también, como a veces hay en situaciones, la mayoría de las empresas, la verdad, hay falta de liderazgo. No van a estar haciendo un trabajo durante meses, pues, ¿qué hacemos? Utilizamos esas técnicas, luego los hacemos trabajar en pareja, los hacemos trabajar en grupo, se trabaja la empatía, la escucha activa, el aquí y el ahora, el sentirte, el poder empatizar o responsabilizarme de mí, conmigo, y empatizar con la situación del otro, en dejar de esa culpa y esa exigencia, porque el gran líder se va a bajar, sentar en la mesa contigo y entre todos vamos a hacer equipo y vamos a colaborar para que esto salga a flote. Y muchísimas empresas salen por el equipo más que por el jefe. Efectivamente. Porque hay una gran diferencia entre un líder y un jefe. ¿Cuál es la diferencia, María? Un jefe va a mandar, Sí. a gobernar, a adoctrinar, a hacer lo que se digo yo, como un padre, ¿no? Sí. Como un mal padre. Aclaro. Buen apunte. Entonces, un líder que hace, chicos, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a poner lo que se dice el mapa de ideas sobre la mesa, ¿no? El brainpotting. Lluvia de ideas, ¿no? Exactamente, mapa de ideas, lluvia de ideas. Entonces vamos a hacer el vision board y a ver cuáles son nuestros objetivos para este año. ¿Cuáles son nuestras deficiencias? Nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A eso me refería. Exacto. Y vamos a unir aquí y vamos a hacer equipo fuerte. Una estructura fuerte. ¿Funciona, María? Sí, funciona. Sí. Funciona. Y es la diferencia entre las empresas líderes y las empresas... Claro. Es que esto te lo quería preguntar precisamente porque antes hiciste el buen apunte de cuando te preguntaba si trabajabas con grupos de trabajadores y con empresas, porque es verdad que dicen que después de este tipo de terapias el rendimiento aumenta considerablemente. Son mucho más proactivos. Sí, y el ambiente mejora, el ambiente laboral mejora considerablemente. ¿Por qué? Porque a través de estas terapias uno dice lo que piensa del otro con buenas palabras, con educación, pero me abro a ti, te digo lo que siento y pienso, dejo que tú te abras a mí. Ese tipo de ejercicios ayudan a que nos conozcamos un poquito mejor y sepamos qué palabras te duelen a ti para no volver a utilizarlas. Tú no sabes, volvemos a lo mismo. Tú no sabes el sufrimiento, el dolor, las heridas, los traumas de esa persona, de tu compañero. Exacto. Hace una semana hacía una masterclass en Costa Teguise, Vale. y habían empresarios y bueno de diferentes perfiles. Y les puse unos ciertos ejercicios. Entonces, cuando tomaba la decisión, yo le preguntaba, ¿vale? ¿Por qué tú crees que ella necesita eso? ¿Por qué crees que se debe ir a casa si en el caso de un cáncer? No, porque nosotros creemos que ella debe estar en casa. ¿Por qué tú crees que ella ahora necesita eso? ¿Se lo has preguntado?
Si no se lo has preguntado, es probable que ella quiera estar en la empresa trabajando porque se siente ahí mejor, se siente apoyada. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un juicio o Sí. un pensamiento que yo creo que si la gente está enferma de cáncer debe estar en casa. Y no es así. Debe seguir viviendo. Y ahí va a aportar muchísimo. Claro. Y a lo mejor le ayuda a sanar más rápido. ¿Qué Entonces, te- ella luego me decía, si la botella está aquí, un ejemplo en otro entrenamiento, Venga, vale. y ella tenía una gran resistencia porque además es una persona que trabaja sola. Vale. Ella dice que yo trabajo sola, y tal, pero tiene unos traumas detrás, pero no los afronta porque no tiene compañeros, ¿no? Cuando llega al equipo de trabajo donde ella colabora, ella quiere como, mis ideas son las firmes porque además yo trabajo con mentores reconocidos, y sale ese ego, ¿no? Le digo, venga, ponte de pie, se puso el compañero enfrente, le puse la botella en medio, digo, vale, ponte aquí, como es un trabajo que se hace como el símbolo del árbol. Vale. Depende de dónde estés viendo, desde donde estés viendo, donde estés colocado bajo el árbol, tú vas a ver de una manera u otra la sombra o el paisaje, ¿no? Y digo, ¿qué conclusión habéis sacado? Y todos dijeron, wow, nunca había percibido las cosas de esa manera. Digo, es que no hay un camino así fijo ni recto. Claro. Depende de dónde estés situado en la vida, la vas a ver de una manera u otra. María, también en este aspecto, cada persona es un mundo. Totalmente, totalmente. Si somos 8.000 millones de personas en el mundo, cada una somos diferentes. Pero sabes que hay ciertos patrones que repetimos Sí, todos eso de sí es una verdad. manera u otra, ¿no? Ujú. Pero como esencia todos somos únicos. Eso Como colectivo entramos dentro de ese sistema Vale. a querer agradar, acompañar, cobijarnos dentro del sistema familiar, dentro del sistema de empresa, dentro del sistema de amigos, ¿no? Vale. Hablamos de los patrones que repetimos una y otra vez todos y que todos en el fondo en mayor o menor medida tenemos, pero ¿qué es lo que nos convierte en personas diferentes? Pues lo que nos convierte en personas únicas Eso. es ese niño que fuimos, esa esencia que te digo, esa alma que somos, ese ser soñador, eso nos convierte en seres únicos. ¿Por qué? Porque si yo soy una niña curiosa, que me gusta averiguar la vida, que me gusta plantar plantas, que ahora como adulta sigo fluyendo como tal, toda la gente de tu entorno va a decir, primero te van a decir, o estás loca, o estás vive en un mundo de yuppie, Sí. eso ya te hace único. Claro. Tú a lo mejor resulta que a mí me gustaba, yo qué sé, pintar al óleo, que hoy te pones en cualquier esquina y ves un paisaje maravilloso donde los otros no lo ven, eso ya te hace único. Es verdad. Entonces cada uno Ah. tenemos una esencia diferente del resto del mundo. Antes de... Tenemos al gran César Manrique. Sí. ¿Cuántos dijeron que estaba loco? ¿Cuántos no le hicieron caso? Él se fue de Lanzarote, ¿no? Para ser reconocido, ¿cuántos no tuvo que Primero fuera y luego aquí. Exactamente. Claro. Y ahora consideramos un dios, pero cuando... era un ser maravilloso y único, que Claro. veía la vida totalmente diferente. Por Claro. eso es único. Y por eso Y Lanzarote es tenemos un única. gran ejemplo en Lanzarote. Por eso Lanzarote es única. Exacto. Claro. ¿Qué le ocurre a Lanzarote? Que tiene muchos paradigmas y muchas creencias. Eso es verdad, eso es cierto. Es una buena reflexión, por cierto. María, que nos enredamos y nos tenemos que ir marchando. Vamos a volver al libro. Ya hemos entendido perfectamente de qué trata el libro. Si quieren, voy a compartir lo que dice en la contraportada y así tienen una información un poquito más amplia, ¿no? Dice, lograr ser feliz sin la necesidad del cuento de hadas que nos forman en la cabeza desde la infancia, ser plena y sentirse completa con el amor de nuestros seres queridos debería ser nuestra conquista y nuestro logro más grande. Estas palabras resuenan a lo largo del relato de María Hernández. La autora, de origen canario, llega con su primer libro, Regresando a mí, que es el que le estamos presentando. De completo contenido autobiográfico, se centra en su propia vida para ilustrar a aquellas mujeres que necesitan un apoyo, un referente o un espejo en el que mirarse para poder avanzar en su vida. Intenta evitar que nos transformemos en estatuas de sal. Nos hace cómplices de su vida, abre su alma al lector para, a partir de los traumas y malas vivencias de María, nuestro interior se empape de conciencia, solidaridad, amor y cambio. Como ella misma dice en el relato, me miro al espejo y no me reconozco. La sonrisa en mis labios es la prueba de cuánto he cambiado. Tengo una nueva vida y un nuevo motivo. 2 puntos. Mi experiencia como proyecto de vida. Totalmente. Gracias.
Creo que es la forma mejor de resumirlo, y además lo has resumido tú perfectamente en la contraportada, ¿no? O contracubierta. Así es. María Hernández, quiero dejarte el micro abierto para que quienes nos estén escuchando y quienes hayan disfrutado de toda la entrevista, quienes lo hagan en el momento que consideren, porque la entrevista queda en nuestro perfil en Facebook y la pueden escuchar en el momento que consideren, ¿qué le dirías a nuestros oyentes sobre tu profesión, sobre todo lo que hemos contado a modo de resumen y por qué ir a buscar este libro? Y luego ya hablaremos de dónde conseguirlo. Adelante. Nosotros tenemos cada uno de nosotros viene a esta vida para una misión, para un motivo. Nada más llegar empiezan a decirnos cómo tenemos que ser, con quién tenemos que ir. A veces, muchas veces que tenemos que estudiar, y todo eso nos limita la vida. Nuestros papás no fueron ni malos ni buenos. Venimos de muchas carencias no solamente económicas, sino de mucha miseria mental, de pobreza extrema, de guerra, de posguerra, generación tras generación. Ellos solamente han copiado de sus padres y a su vez de sus padres, de sus abuelos, cómo funcionaba la vida pues hace 500, 600, 700. Entonces este es nuestro cerebro primitivo. ¿Qué ocurre? Que hoy vivimos una sociedad libre, donde todo eso lo podemos solucionar, donde hay herramientas, millones de herramientas de dinámica y de acompañamiento para que eso no suceda. Y ante todo porque nos merecemos una vida digna, una vida libre. Y el pasar por el dolor es necesario. El sufrimiento es una lección. Pero pasar por el dolor no te lo va a evitar nadie. Pero lo que ves al otro lado del puente, la libertad, no convertirte en esa estatua de sal, es decir, no estar todo el tiempo mirando al pasado, que es lo que te convierte en una estatua de sal, y decir, vale, yo sé que pasé por esto, pero hoy, 17, 20, 30, 50, yo decido y elijo vivir la vida de otra manera y afronto lo que tenga que afrontar. Conversaciones que no son fáciles, decisiones de soltar personas con las que no debo estar acompañada, aunque las quiera mucho, pero no son parte de mi vida actual. Todo eso es importante. Cuesta, por supuesto. El coste es alto, por supuesto que sí. Yo aquí no estoy hablando de, ay, qué bonito, no. Es un coste muy alto. Pero el beneficio es infinito. ¿Puede provocar esto soledad, María? Sí, es un camino solitario. Eso también lo aclaro siempre. Es un camino solitario. Me faltaba por aclarar Lo que eso. ocurre es que en el camino encuentres personas maravillosas que también están en el mismo. Que te arropan. Exactamente. María, ¿dónde podemos encontrar Regresando a mí? Mira, en Lanzarote está en la librería Diama, ¿Vale? en la librería El Puente, Sí. en la librería Fajardo y luego en la librería de Playa Blanca. Y luego está también en Amazon. Ah, vale, en Amazon también se puede comprar. ¿Pero en digital y en físico o solo en físico? En Amazon. Creo que están los dos. En los dos. Sí, Normalmente sí, suelen publicar sí, los en dos, ¿no? Ujú. Vale. Y por último, háblanos de tus redes sociales para aquellas personas que nos hayan disfrutado de la entrevista o que lo disfruten en otro momento del día. ¿Cómo contactar contigo si lo desean? Me pueden contactar, mi teléfono está en mis redes sociales, pero lo digo aquí, 695-793288. Ahora mismo estoy trabajando en la sala coworking en Teguise, Vale. en la sala coworking en Teguise y también en coworking Área Cero en Puerto del Carmen, que son las dos personas que me han abierto las puertas. Y bueno, hacemos también esa comunidad. Y Instagram Agricultura del Alma, Vale. Facebook también. Tengo el canal de Telegram también, que es Agricultura del Alma. Y ahora hemos creado una comunidad de mentores y coach para hacer eventos en Lanzarote. Queremos hacerlo en junio. Y Ah, qué estamos bueno. buscando ese apoyo. Espero que nos puedan patrocinar. Que son personas que también pueden ver en mis redes con las que estamos haciendo, pues como tú y yo, esos directos de compartir lo que son ellos, expertos en neurociencia, en psicología Qué bueno. positiva, en coach emocional. Entonces hay distintos perfiles de personas. ¿Vendrás a visitarme cuando estén ya las jornadas organizadas para hablar de ellas y tendréis algún invitado, no? Claro, sí, por supuesto que sí. Ah, bueno, claro, Pero está previsto para 13-14, aún no estamos de ahí. junio. De junio. De 13 y 14 de junio. Sí, entonces, bueno, Vale. estoy buscando que los empresarios de Lanzarote también me puedan apoyar Bueno, económicamente. aquí hacemos un llamamiento a ver si te ayudan, ¿no? Realmente es maravilloso, ellos vienen gratis porque nos conocemos, pero Vale. la estancia y las jornadas, pues un poco para apoyarme, ¿sabes? Claro, y todo eso hay que pagarlo. Exacto. Entonces, si se colabora, pues también se ayuda a este tipo de iniciativas que en el fondo nos benefician. ¿Tengamos o no problemas?
Sí, no, Que mira, nos beneficia. realmente, Paco, todos los seres humanos tenemos traumas, todos. Y yo les voy a decir algo, si no fuese así, y por eso la soledad, el camino es solitario, ¿no? El éxito se alcanza solo. Y como nuestro cerebro no está formado para llegar a ese éxito y a partir de una serie de miles de millones, ya nuestro cerebro no está preparado, causa estragos cuando una persona llega a Hollywood. Por eso hay tantos suicidios allí. El máximo suicidio está en Wall Street o está en Beverly Hills. Efectivamente, por el fracaso. El mayor ayuda también psicoterapeuta, hay una famosa hipnoterapeuta, que es que yo me he formado con ella también parte, Marisa Peers, grande, que ella acompaña a mucha gente famosa, pues algunos se han suicidado y los conocemos. Mira, llega un mensaje de una oyente que fíjate que es más o menos lo que hablábamos antes, que dice que si utiliza todo lo que tú has dicho, sufrirá soledad, que es lo que te Sí, planteaba. total. No se sufre soledad, se elige la soledad. Ella ha dicho sufrirá soledad. Si ella sufre esa soledad es porque realmente no se siente libre como para afrontar la vida en este espacio. No todo el mundo tiene la fuerza No, para afrontar el no. día a día y los problemas del día a día, ¿no? Sí, eso ha sido lo que tanto el CIAN, el Instituto de la Mujer, como María me decían, no todos tienen la misma fuerza que tú, María. Sé una voz para ellos y aquí estoy. ¿Este libro puede ayudarnos Sí. a recuperar esa fuerza De hecho, me han perdida? llamado muchas personas, hombres y mujeres, para decirme, hay una cosa que también que no solemos ver, y es que los hombres también han sufrido violaciones y abusos. Sí, claro, Entonces, los claro. hombres con los que he trabajado, pues me dicen, yo he pasado por eso siendo hombre. Y es triste porque la mayoría de los hombres, o el gran paradigma mundial es que a los hombres no se les permite expresar. He cogido una página para despedirnos. Así, sí, yo no he leído el libro porque la primera vez que lo veo en físico me lo acaba de traer María. Es un poco duro lo que voy a leer, pero para que vean que María no tiene filtros en este libro y que por eso les puede servir de guía. Porque a veces la dureza nos ayuda a comprender mejor las cosas, ¿no? Lo he elegido así sin saber de qué voy a leer, pero bueno, teniendo en cuenta lo que nos ha contado, más o menos puedo intuir. No sé con exactitud cuántas veces ocurrió lo mismo, pero sé con certeza que fueron al menos 7 veces durante los 2 años que duraron sus tocamientos. En esas ocasiones en que no había nadie cerca, me llevaba de la mano con delicadeza a algún rincón de la gran casa o detrás de esta. Me decía que no pasaba nada, que lo que hacía era una muestra de cariño. Y aquí lo voy a dejar. María Hernández, ha sido un verdadero placer tenerte en esta casa. Espero que vuelvas pronto y a ver si ya la agenda para ese 14 y 15 de junio, hemos dicho, ¿no? De esa jornada ya está cerrada, ya podemos hablar de invitados. Esperemos que Y sobre todo espero que nos confirmes, bueno, están los gastos cubiertos porque Espero. nos han apoyado mucho, ¿no? Espero. Ojalá sea así. María, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Por este espacio y por poder mostrar de alguna manera que la vida se puede cambiar, que muchas personas creen que no se puede y que vivimos en una isla muy pequeña. Exacto. Para que haya tantas enfermedades mentales y tanta violencia. Y fíjate que del tema de salud mental no dejamos de hablar desde la pandemia. Sí. Porque además los dos colectivos más afectados, el joven y el de la tercera edad, lo sigue sufriendo. Totalmente. Y a eso se le suma la brecha digital y todo, bueno, en fin. Totalmente. María, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Pues ya saben, María Hernández tiene los libros en El Puente, en Diama, en La Fajardo, también en Osidinami, Dinami, ¿no? De Playa Blanca, y en Amazon. Y también Naturaleza... A ver. También está en el centro comercial en Fuerteventura, en Puerto Rosario. En Puerto del Rosario, vale, gracias. Gracias por ese apunte. Sí, se nos escucha en Fuerteventura a través de Facebook. Tendremos presentación ahí el día 25 de febrero. Pues cuenta los detalles que nos escuchan en Tenemos presentación del libro el día 21 en Yaiza, en la Casa Benito Pérez Arma. Vale. Y luego tenemos el 25 en el Centro Cultural también de Puerto del Rosario con la Asociación de Mujeres de Laurisilva, que se llama. Me perdona si no recuerdo muy bien su nombre también. Vale. Lo dicho, María, ha sido un placer. Espero que nos volvamos a encontrar en el estudio prontito. Y a ustedes que decirles que muchas gracias por acompañarnos durante toda la semana, no solo hoy. Volvemos el lunes, que disfruten del fin de semana. Y como siempre decimos, cuando nos despedimos el viernes, que coincide con la despedida del Club de Lectura de Radio Faicana, aprovechen el poquito tiempo libre del que dispongan para leer, para disfrutar del placer de la lectura. Lean lo que quieran, lean revistas, lean libros, novelas, libros de autoayuda, cómics, pero lean. Y si lo hacen en familia, muchísimo mejor, porque es una buena manera de compartir lo que estamos leyendo, lo que vamos aprendiendo, en fin,
podemos compartir lo que significa para nosotros la magia que encierran las páginas de un libro. Y qué mejor que hacerlo en familia. Hasta el lunes, sean felices.